hogar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. No estamos pues aquí en Venerable Pan de Maíz, en la 107.1 Chololan Radio. Pues bueno, hay problemitas aquí de tecnología en las transmisiones, y por eso tenemos algunas fallas. Pero pues con todo, pues vamos a tratar de que esto pues salga más o menos como decimos. Como ven aquí, los fríos, las nubes, el popo que no deja de hacer pues su danza cotidiana. Realmente ya es un fenómeno cotidiano que ya no tenemos como forma natural. Yo recuerdo que por mucho tiempo el popo nunca emitió fumarolas. Bueno, desde que yo me acuerdo, desde niño hasta el año 94, pues fueron muchos años, del 56 al 94, jamás el Popocatépetl emitía cenizas. Tuvo un momento de respiro o de descanso, como pudiéramos decir, pero pues cambió. Y hoy es cotidiano ver cómo hace honor a su nombre, Popocatépetl, Cerro Humeante. Y es testigo fiel de lo que acontece aquí en las comunidades. Nosotros estamos a la sombra, o podemos decir casi en las faldas de esos volcanes. El río Atoyac es el límite, y del otro lado pues está la Matlalcueyl, que es otro volcán, y en las faldas de ella pues está la ciudad de Puebla. O sea que pues no nos salvamos mucho de dónde estamos, ni de esta acción de los volcanes que tenemos nosotros. Pero pues así vivimos. Y bueno, otro fenómeno que ya es humano, como dicen, cuando el destino nos alcance, el destino no nos alcanza, nos rebasa, se va más allá, y en un aspecto fundamental, en un aspecto pues que debería de ser primordial, porque es primordial que los niños se diviertan, que los niños corran, jueguen, griten, brinquen, salten, en fin, que estén en movimiento constante, pues hasta dejar la niñez y un poco más allá, divertirse. Sin embargo, pues parece ser que esto no es así.
Eso lo digo porque observando pues este pasado festival de Día de Reyes, esta pasada fiesta, el Día de los Santos Reyes, esta tradición heredada del cristianismo, en donde pues supuestamente 3 reyes magos visitan al niño Dios. Ahí las tradiciones, los libros ya nos hablan, algunos de más, otros de menos, otros que no eran reyes, otros que eran magos, en fin, tantas cosas que se han dicho de ellos. Pero pues se ha ido quedando esto de que eran 3 y de diferentes razas, pues también algo que no podía ser porque pues, los africanos son de África y imagínense, venir todos del oriente y un negro que sea de África o un hombre caucásico que venga del oriente también, pues no. Sin embargo, así quedó la tradición que caminan en 3 animales, un caballo, un camello y un elefante, y caminan por el desierto. Y pues ahí también, imagínense, el único que lo lograría pues sería el camello, porque el elefante pues quién sabe, y el caballo pues tal vez, pero no sabemos. Cruzar los desiertos del oriente pues es mucho, pero pues así nos dicta la tradición, que continúan llegando, continúan viniendo ahora a todas las casas de todos los niños del mundo. Esta tradición que nos contaban nuestros padres, a mí me lo contaban, que los Reyes Magos llegaban para las casas de los niños pobres, porque para la casa de los niños ricos, para eso estaba Santa Claus, San Nicolás, derivado después en Santa Claus, el hombre rojo aquel que se descuelga por las chimeneas. Y así quedó esa tradición de que pues, los Reyes Magos era para los pobres, y el juguete te lo dejaban adentro de tu zapato. Tenías que poner tu zapato ahí en la ventana o a ver a dónde, en la puerta, y llegaban los reyes, ahí te ponían tu juguete. Y ya. Y entonces, pues, yo recuerdo que nos traían los juguetes, nos llenábamos de ellos. Realmente uno estaba expectante que llegaran los reyes y a ver qué juguetes trajeron y estarse jugando ya después con ellos. Primero encontrar en dónde están, y después de localizarlos, pues divertirse con ellos, dormirse temprano y levantarse también lo más temprano posible para ver qué le dejaron a uno. Y ya irse a jugar con ellos. Muchos juguetes eran pues de plástico, como siguen siendo, pero sencillos, coches, camiones, carros, en fin, para los hombres, para las mujeres muñecas, trastos, cosas de cocina, en fin, que se jugaban, los usábamos, tal vez jugábamos con ellos, pues el primer día casi todo el día, después al otro día ya poco, y así iba minorando su uso, hasta que finalmente pues ya de vez en cuando uno los jugaba. Pero sí, los usábamos y eran divertidos. Porque lo que más nos entretenían pues eran los juegos tradicionales que teníamos. Esos eran cotidianos y eran de siempre. Pero pues estos juguetes pues sí tenían su por qué estar y por qué jugarlos, y nosotros los hacíamos. Entonces ahí veías en los parques, en los caminos, bueno, por ejemplo aquí en los pueblos pues no había calles pavimentadas ni nada, entonces los caminos de tierra, los patios, hasta en el campo mismo, en las veredas, por ahí, jugando como puedas, lo que te trajeron. Si te trajeron un caballito, un palo con un caballito en la punta, pues con eso ahí andas,
corriendo y correteando. Tu trompo, si te trajeron un trompo, imagínense los trompos, ¿no? Y también nos traían canicas. O sea, a veces nos traían canicas, una bolsa de canicas y que pues, en esos tiempos pues eran también la maravilla y a jugar con ellos. Pero pues pasa el tiempo, pues mucho tiempo, y es hasta recientemente cuando aparecen estos modernos aparatos, esta tecnología nueva, estos aparatos inteligentes como los celulares. Y entonces hoy veo que tengo hijos de mis sobrinos que tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 años con sus juguetes. Les traen juguetes los Reyes Magos. Ellos salen, los ven, los revisan y todo. Y si quieren, pues un rato medio los juegan con ellos. Y después ahí los dejan en la mesa. Yo vi eso claramente. Y ya se fueron a sus cuartos. Y ahí se quedaron. Y digo, ¿qué pasa? O sea, pues están los juguetes, están los juegos que les trajeron, ¿por qué no están jugando? Pues no, no se explicaba uno por qué. Pero vamos a ir a un pequeño lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Ya solo se escucha en bocas. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El ajo! Hierva de 3 a 5 cabezas de ajo durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. También se pueden machacar las cabezas de ajo y aplicar directamente en las manos. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche. Con el profesor Simeón Toribio Miscoatl. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en Venerable
pan de maíz. Y bueno, no sé si sea general esto, tal vez algunos niños pues sí usaron sus juegos, yo digo que sí, pero los que yo vi, bueno, 2 o 3, se encerraron nuevamente en sus cuartos ahí con su celular que sus padres incluso se los compraron o se los prestaron o no sé qué, y ahí sin despegarse de ellos. Tal vez un poco por el frío que todavía sí, ahí están. Y ya hasta después, ya entrada la mañana, vi que salió una sobrina. Le habían traído un coche de esos que caminan solos y que uno se puede montar, cosa de la tecnología. Ahí anduvo un rato y luego pues se volvió a meter. Y ya. Y lo que antes era que todos andábamos jugando y correteando y ir con los vecinos a presumir nuestros juguetes y ahí estar con ellos conviviendo y jugando, pues creo que de cierta manera se perdió. Y ya, ¿no? Ya cada uno encerrado en su mundo, sobre todo, pues es lamentable que sean los niños que incluso que no necesariamente el Día de Reyes, todos los días están pues casi sin actividad, están ahí entreteniéndose también son juegos, pero son juegos de ahí de electrónicos en donde no hacen ningún movimiento, ningún ejercicio más que solamente mover el dedo. Los niños y todos, yo creo que toda la humanidad, también jóvenes, adultos y viejos, nos estamos volviendo hábiles en el uso del dedo. Vamos a entrar en una nueva etapa de la humanidad en donde podemos llamarle el dominio del dedo, o sea, porque todos pues usamos el dedo para todo, un dedo para escribir, para todo, porque es lo que usamos al usar estas máquinas. Y lástima que para los niños, ¿no? Que no anden corriendo, anden correteando. Yo digo que en las escuelas, pues sí, que ojalá no llevan sus celulares ahí, pues a la hora del recreo sí que jueguen un poco, porque lo que es en la vida cotidiana ya difícilmente se ve lo que yo veía en mi infancia, bueno, cuando éramos nosotros chamacos. Y por ejemplo, hay una palabra en náhuatl que se llama ajahuil. Ajahuil quiere decir gozo, diversión, alegría, entretenimiento. Ajahuil. Cuando alguien decía nénimo ajahualtía, quiere decir que yo me lleno de gozo, de diversión. Nimo ajahuiltía. Y de ahí derivó una palabra que es nimoahuiltía, y después se transformó nimahuiltía, que quiere decir jugar. O sea, yo juego, me divierto con alguna cosa que veo, que tengo, con él me divierto y le encuentro gozo, encuentro alegría a la existencia. Y este hecho, pues yo digo que es inmemorial, existe desde siempre, y no nada más en los seres humanos, en todos los animales, porque recuérdese que, por ejemplo, los animales, los cazadores, juegan entre ellos, los cachorros, practicando en realidad la caza, o sea, y juegan, se pelean, se corretean y todo, pero es una práctica elemental de cómo va a ser la cacería después, imitando un poco los movimientos que hacen los padres.
las madres. Algo parecido sucedió en las primeras etapas con la humanidad, que nos desprendimos de nuestros ancestros, nos fuimos desprendiendo, y entonces de infantes, de niños, pues tratar de buscarle sentido a todo, sobre todo un sentido alegre, o algo que no nos mantenga así aburridos y sin hacer nada. Y era ahí entonces buscar diversión. Una de las diversiones, pues yo podría decir que existían, era trepar a los árboles. Trepar a los árboles por el simple gusto de trepar o porque está lleno de frutos, y entonces buscarlos, agarrarlos, y entonces es divertido y a la vez representa cierto peligro, pero sí, eso era algo. Correr atrás de algo, detrás de, por ejemplo, vemos que hay que cazar algo que se puede uno alimentar, un conejo o algo, pues uno intenta correr, aunque no lo va a alcanzar. Pues los niños, viendo que sus padres corren, los jóvenes corren, pues ellos corren también, tratando de alcanzar o de corretear pues algún animalillo que ande por ahí, una lagartija, una mariposa, los pájaros, en fin, cualquier cosa. Pues correr también era divertido, o correr unos contra otros, ¿no? A ver quién llega primero a algún lugar, alguna meta preestablecida. Una forma de divertirse pues muy sana y muy que te da ejercicio. Yo digo que eran de los primeros juegos que había. También pues simular la caza o la pelea que se hacían entre los grupos humanos. Entonces pues formar bandas de un lado y del otro de niños y simular peleas, simular guerras, que eso pues ya no era tan divertido y todo eso no era tan bueno, pues aprender a guerrear, pero que era fundamental y se le tomaba el lado divertido, y eso hasta la actualidad continúa existiendo. O sea que muchas formas de divertirse, de buscar. Yo recuerdo los juegos que teníamos en la infancia, los juegos que jugábamos pues casi todos los días, las rondas infantiles que aprendíamos en la escuela, nos los enseñaban, y llegábamos a las casas y a jugarlos. Las rondas que había, la víbora de la mar, en fin, gran variedad que teníamos, que yo recuerdo que no nos cansábamos de jugar, que teníamos ahí. Juegos tan bonitos que teníamos. También teníamos nuestros árboles. Y también nos las pasábamos ahí. Sobre todo una vez les hablé de los árboles de mora que tenía mi abuela, que era 3 árboles grandes, enormes, repletos de las moras en tiempos en que se da, que era pues, casi todo el año daban. Y ahí nosotros trepados como changos, ¿no? A ver quién subía más alto, quién encontraba más moras, quién estiraba para una rama que tenía más, en fin. Ahí, y pues sin medir tanto el peligro, porque si una caída de cierta altura pues ya representaba cierta cuestión, pero pues allí estábamos en lo alto. Recuerdo algunos de mis primos y amigos que andaban con nosotros, incluso hasta se descolgaban por las ramas, y toda una serie de juegos. Luego atábamos lazos a lo alto de una rama y girábamos en torno al tronco y nos soltábamos antes de pegar de lleno contra el tronco, porque pues aquello sí iba a doler. Entonces uno está girando, agarra vuelo, va agarrado del lazo de la cuerda,
y antes de golpearse contra el tronco pues se suelta uno. Eran gran variedad de juegos que hoy recuerdo que teníamos y que hacíamos en torno a los árboles, allí alrededor de esos árboles, la sombra que nos daban. Otra diversión que también pues teníamos era hacer nosotros mismos nuestras propias resorteras, que les llamábamos charpes. Cortábamos las cámaras de la bicicleta, las cámaras que todavía tienen, y hacíamos con esos nuestras resorteras, nuestros charpes, y andábamos a la caza de insectos, de animales, hasta de pajarillos que andaban por ahí. Otra forma de diversión que pues hoy si lo ven los niños dicen, pero cómo se divertían con eso, ¿no? Pero eran esos tiempos, esa forma de ver el mundo, la diversión, las cosas que teníamos a nuestro alcance, que eran otros tiempos, ahí nosotros usando de estas cuestiones. Pero vamos a ir a otro periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Algunos colores en náhuatl son rojo, chichiltic; violeta, nochestic; rosa, achipectic; blanco, istac; verde, quiltic; negro, tliltic; gris, tenextic; amarillo, costic; azul, nextic. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde. Pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz.
Bueno, pues nuevamente estamos aquí en Venerable Pan de Maíz. Aquí el Tlaxcalancingo era un pueblo pues rural. En la época de mi niñez era un pueblo prácticamente rural. Una casita por aquí, luego sembradíos y hasta por allá otra casita de adobe con tejas, con su cencal. Alrededor de las casas, pues sembradíos, huertos de nopal, árboles frutales, en fin, muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, el juego de los escondites, yo recuerdo que teníamos ese juego del escondite y era alguien que estuviera dentro de la casa y nosotros salir a escondernos entre los matorrales, los árboles, en fin, y que saliera a buscarnos y encontrarnos. O al revés, alguien que estaba afuera y entrábamos a la casa, sobre todo me acuerdo de la casa de mi abuela, que tenía varios cuartos oscuros, un patio grande, el corral de los animales, las cocinas, un lugar del tapanco donde mi abuelo tenía sus utensilios de trabajo del campo, el granero, había un lugar, otro donde tenían los trastes, otro lugar donde guardaban la leña, un criadero de cerdos, un corral de cerdos, en fin, era grande y entonces pues uno entraba y se escondía, te podías tapar con leña, con costales, con muchas cosas, y entonces entrabas y te escondías y el que entraba a buscar pues tenía que, al primero que localizaba era el siguiente que iba a realizar esa acción, y había quienes se escondían bien, que no los encontraban nunca, o sea, uno se podía camuflar bien, si lograbas meterte adentro del cencal donde se guarda la mazorca ahí, esconderte, camuflarte, pues no te encontraban. Era un escondite muy privilegiado, o en el temazcal, si había un temazcal por ahí. O sea que había muchos lugares donde esconderse, donde guardarse. Realmente era muy divertido. E imagínense cuando ya en época de lluvias empezaban a crecer más las plantas y el maíz sobre todo empezaba a crecer y te rebasaba en tamaño. Y entonces pues el campo de cultivo se convertía pues en un escondite más, y un escondite grandísimo en donde pues te perdías literalmente. Los campos de maíz, cuando crecían y se hacían más grandes los terrenos, se convertían en una jungla para nosotros, unas plantas grandotas. Nosotros éramos pequeños y sí, era una jungla, y sobre todo se oscurecía por dentro por la frondosidad de las ramas del maíz. Pues sí, era otra cosa, y era otra forma de divertirse ahí en eso. Otra diversión que teníamos, otro juego, era que los cuartos antiguos del pueblo no tenían ventanas, no se usaban las ventanas, pero sí se usaban unos respiraderos en lo alto, así unos cuadritos que usaban como respiraderos para que entrara aire, o no sé, que entrara un poco de luz. Y entonces nosotros nos metíamos a un cuarto, cerrábamos bien las puertas, se oscurecía, se hacía prácticamente de noche adentro, pero por esos respiradores entraba luz, y en la pared opuesta a donde estábamos, a donde reflejaban esa luz, si alguien salía al patio, se veía reflejada en la pared, ahí adentro del cuarto, se veía reflejada su figura, pero de cabeza, o sea, como los cinematógrafos que los tienen que enderezar para hacerles ciertos trucos para que den la imagen nuevamente vertical,
pero aquí pues no se puede, entonces veíamos la imagen, pero se veían claros hasta los colores de quienes están en el patio haciendo piruetas, haciendo movimientos, y ahí se estaban, o sea, entonces nosotros los veíamos jugando, bueno, ahí haciendo eso, y era como nuestra diversión, como estar en el cine, podemos decir. O sea, porque en el cine, estar en el cine, viendo eso, o sea, viendo la imagen de quien esté, de quién o quienes estén, y era otra diversión que teníamos en esos tiempos de nuestra niñez, realmente fantástico. Otro juego que era casi cotidiano y de todos los días, pues son las canicas. No había día en que no jugáramos canicas. Aprovechábamos que los patios eran de tierra, así, se formaba una arenita muy bonita en los patios o enfrente de las casas y hasta en los caminos, y entonces uno con los dedos hacía lo que llamábamos un ron. Eso es como hoy lo que le llamarían un hashtag, algo así, 2 dedos, 2 rayas cruzadas en forma de cruz, y eso era un ron, y ahí adentro de ese cuadro, de ese rectángulo, se colocaban las canicas. Era el juego, uno de los juegos era en irlos sacando de ese cuadrángulo, de ese lugar, irlos sacando, y canica que tú sacabas con tu canica, con tu canica que era el tuyo, pues ya era para ti esa canica. Entonces todos apuntábamos y queríamos sacar esas canicas del ron, y quien más sacara canicas, pues se quedaba con ellas. El problema era que si tú le dabas a una canica y no se alejaba lo suficiente o se quedaba muy cercano al ron, entonces alguien con su mano hacía una medición desde la orilla del ron hasta donde estaba la canica, y si alcanzaba tu canica, en ese momento tú salías del juego. Se decía que estabas muerto, o sea, y si ya ganaste algunas canicas, tenías que regresarlas allí al rectángulo, al ron, y todo, y ya quedabas fuera del juego. Entonces era una forma dicen, de morir, o sea, en el juego, por no haber tenido fuerza. Por ejemplo, uno le pega una canica y esta rebota en otra, y esa canica no se aleja lo suficiente. Eso bastaba para que alguien dijera, ya estás muerto, ya no puedes seguir jugando. Durante el juego también, si no te quieres acercar al ron, pero alguien de los que están jugando se acerca mucho a ti, con su canica se acerca mucho a ti, si tú le apuntas y le atinas, es como si lo mataras, y también ya queda fuera del juego. Y así se van eliminando hasta que el único que queda, si quedan 2 o 3, pero ya el ron quedó sin canicas, pues los que te tocaron, ¿no? Pero si fuiste eliminando a todos y quedaste tú solo, pues tú te quedas con todas las canicas. Depende del número de jugadores, es el número de canicas. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela, ahí en la plazuela, junto a los grandes árboles que había, ahí en la plazuela del pueblo, de la comunidad, ahí a la hora del recreo jugábamos canicas, y jugábamos, pues había 8, 10, 12, 15, hasta 15 jugadores que le entrábamos a jugar en un ron más grande que se hacía, y todos le teníamos que entrar, eso sí era ley, con 2 canicas. Entonces le entrabas con tus 2 canicas allí, entonces eran 30 canicas, imagínense. Y ahí jugar todos, y pues el que va muriendo, se va saliendo, lo van matando y todo. Finalmente el que gana se quedan con 30 canicas, que era toda una hazaña, ¿no? Había otros juegos de canicas que se jugaban también, pero el más socorrido era
Era el de hacer el ron. Luego se empezaron a usar monedas, algunos metían su moneda, equivaliendo el valor de las canicas ahí dentro del ron, para que ahí estuviera. Y si lograbas sacar esa moneda, pues también ya era tuya. La parabas con la tierrita, la parabas y le pegabas, y ya era tuya también. Entonces, este juego de las canicas era muy socorrido. Otro juego que también se jugaba mucho le llamábamos los topes, que era que tú tenías tu canica y vas caminando y otro contigo va jugando, si son nada más dos, y en cuanto tú le des, si se acerca mucho a ti y tú le atinas y le pegas a la canica de él, ya esa canica ya es tuya, ya, o sea, tú te la ganaste, él ya perdió esa canica. Esa le llamábamos juego de los topes con las canicas. Y era una de juegos de canicas en todos lados, en la escuela, en las casas, en el molino, ahí en donde por primera vez estuvo la radio comunitaria, que le llamábamos el molino de la iglesia. Ahí enfrente tenía una explanada, y ahí también los niños que iban a moler la masa del nixtamal, ahí se quedaban a jugar y ya se pasaban ahí el tiempo, porque sí estaba interesante, hasta que llegaba la mamá con ellos con una varita ahí, porque ella se tardó mucho, y ya se lo llevaba, o de un jalón de orejas porque se había tardado en el molino. En todas partes era el juego de canicas, era realmente impresionante este juego. Pero pues vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El ajo! Hierva de 3 a 5 cabezas de ajo durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. También se pueden machacar las cabezas de ajo y aplicar directamente en las manos. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Nican Mopogua Noticias. La información en voz de la comunidad. Desde Tlaxcalancingo, sintoniza de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Venerable Pan de Maíz. Y bueno, Ramsés Gitani me pregunta por qué se llama el programa Venerable Pan de Maíz. Pues nada más fue, pues más que nada un
una ocurrencia. En realidad, venerable pan de maíz es el significado del pueblo de Tlaxcalancingo. O sea, Tlaxcalancingo quiere decir eso, venerable lugar del venerable pan de maíz. Y venerable pan de maíz, el pan de maíz no es otra cosa más que la tortilla. La tortilla, que es un nombre despectivo que los españoles le pusieron a este alimento, que en náhuatl se dice tlaxcali. Tlaxcali, y entonces Tlaxcalancingo es lugar del venerable tortilla o venerable pan de maíz, por la terminación tzintli. En otra ocasión voy a nuevamente explicar bien este concepto. Y bueno, pues, tantos juegos que me vienen a la memoria. Llegaban la época del trompo, la época del yoyo, la época de los valeros, pero la época que nunca pasaba también, pues era la época de la pelota. O sea, la pelota para todo, ¿no? Un balón esférico de cualquier categoría, y si no se tenía, incluso hasta usábamos una lata o una tapadera de algo, un bote o lo que sea, para jugar fútbol. O sea, para jugar el fútbol, ahí pateando la pelota, pateando lo que tuviera esa forma en todas partes. O sea, jugar las llamadas cascaritas de fútbol en los caminos, enfrente de las casas, en el patio, en donde se pudiera. Y yo recuerdo que teníamos ahí enfrente de la casa de ustedes, había un buen espacio, un buen trecho, un buen espacio, no tanto, como de unos 6 o 7 metros, 8 metros por ahí de ancho, por unos, pues podemos decir 10 o 12 de largo. Ahí, al término de ese espacio, había una zanja, una pequeña zanja donde corría un arroyuelo con aguas cristalinas que pasaban ahí enfrente de la casa, con los que se regaban los terrenos y los campos. Pues ahí jugábamos nosotros, echábamos nuestras partidas de fútbol, todos los que nos juntábamos ahí de niños, de chamacos, estábamos ahí pateando, luego hacíamos las retas, como no cabía luego tanto, entonces eran retas de a 4 jugadores o de a 5, y el que iba perdiendo, si ya perdiste de 2 a 3 goles, te quedabas y entraba otro equipo. Y era emocionante, era muy, muy divertido, además del ejercicio que uno hacía en esto. También el béisbol, o sea, el béisbol que jugábamos también ahí en el terreno de mi abuela, que estaba un poquito más a un lado. Invadíamos su terreno de nopales, y en medio de los nopales ahí jugábamos el béisbol tan socorrido. Y también se juntaba buena cantidad de primos, vecinos que ahí andábamos correteando en este juego. Realmente una pelota es insustituible, es algo pues muy socorrido. Un juego que hacíamos mucho, que si no tienes otro con quien jugar, entonces yo me iba a un lado del camino, a un extremo del camino, y hasta el otro extremo estaba otra persona, estaba mi primo, mi hermano, o quien sea, y entonces aventarnos la pelota desde allá lejos, ¿no? Aventarnos y capturarlo, ¿no? Cacharlo. Un buen ejercicio, o sea, que heredamos, yo creo que desde nuestros ancestros cazadores, ¿no? Que agarraron buena puntería para lanzar proyectiles, lanzas, piedras. Entonces, por eso tenemos ese tino de hacer eso. Entonces, esas gomas, esas pelotas de plástico que todavía las venden así de colores, pues nos aventábamos a lo lejos. Yo recuerdo mucho jugar eso en mucho tiempo. Y si no hay nadie, entonces en una pared estarlo rebotando, o sea, aventarlo, rebotando y cachando. O sea que no había pierde de cómo divertirse. Otro de los juegos también, pues bien socorridos y bien
casi todos usamos en esos tiempos, eran los carretones. Los carretones consistían en hacerse de una rueda cualquiera que esté afuera, ya sea una rueda vieja de una bicicleta, la llanta de una bicicleta, o el rin también viejo de una bicicleta o de una moto, o del aro de una cubeta que se desfondó y ahí quedó, y se le acondicionaba un alambrito de tal manera de irlo empujando y que fuera rodando. Eso era casi, te enviaban a algún lugar, vete a dejar a tal lugar tal cosa, y ahí vas con tu carretón, o sea, le vas empujando y llevas la cosa al mandado que te mandaron, te mandan a la tienda o lo que sea, vas y vienes con tu carretón, con tus ruedas, o sea, que vienes rodando. Y se nos hacía muy divertido y nos gustaba mucho hacerlo. No, yo recuerdo muchos, todos prácticamente usaban carretones para jugar, o salíamos en bola por los caminos, ahí andábamos, echábamos carreras con estos carretones, con estas ruedas que nos agenciábamos para ir de acá para allá. Eso sí fue fantástico. O los papalotes, imagínense, tenías que fabricar tu propio papalote, cortar el carrizo, armarlo, hacer la estructura, forrarlo de un nylon o de un papel, y luego ponerle una cola que debe de ser de cierta longitud para que se pueda elevar y se mantenga ahí. Recuerdo a mi tío Tomás, que le gustaba mucho y nos enseñó a cómo fabricar estos papalotes. Y él los subía y ahí se estaban las horas allá en lo alto, estos papalotes, casi a veces duraban todo el día, y nosotros pues ahí mirándolos, contemplándolos, y de repente se llegaba a romper el cordón, el hilo que los sostenía, amarrado a un árbol o a un tronco, y entonces ¿hasta dónde se iba el papalote? Pues hasta allá lejos, y había que ir por él, o sea, correteando. Era realmente toda una diversión. Otros juegos que hacíamos, si no teníamos más niños, más pequeños, no teníamos coches ni nada, entonces las pequeñas sillas que usábamos para sentarnos, las acostábamos y ahí andábamos empujándolos, haciendo como caminitos sobre los patios en la tierra, como si anduviéramos con un coche, nosotros mismos, con cualquier palo, cualquier madera, o si no, las sardinas, les hacías un agujero, los llenabas de tierra y los andas jalando como si fuera también tu cochecito que andas jugando. O sea que la imaginación realmente pues no paraba en esto de encontrarle sentido a los juegos. Un trozo de vara o un tronco, lo que sea, servía para jugar. Nosotros salíamos de la escuela del recreo y nos íbamos a la Xocotzin o a la Cahualtepetzi y a jugar un juego que le llamábamos Combate, porque en esos tiempos había una serie en la televisión que así se llamaba, Combate, en donde supuestamente a los norteamericanos siempre vencían a los malos alemanes. Y entonces pues salíamos y íbamos a estos cerros y ahí con las varas y apuntando y todo, y se hacían dos bandas y supuestamente en guerra de combate, que no nos hacemos más daño porque pues no disparan nada estos trozos. Cuando el juego subió de intensidad fue cuando ya usamos charpes. Primero charpes, ligas así pequeñas, aventando cáscaras de naranja y todo, pues te pegaban y te dolían, o trozos o maicitos, piedras, pero cuando ya usamos piedras, eso ya fue otra cosa, ya subió de nivel este juego. Y bueno, realmente pues no pararía yo de recordar tantos y tantos juegos con los que nos divertíamos, con los que andábamos, convivíamos, nos cansábamos, sudábamos, en fin, que hoy veo que pues lamentablemente ya no están tanto. No sé
qué nos está pasando. Como les digo, pues el destino nos está alcanzando. Pero pues bueno, llegó la hora ya de decir hasta aquí, venerable pan de maíz, por hoy, aquí en la 107.1 de FM XHSBE Xololan Radio. Soy Raúl Chiquito y me despido de ustedes. Nos vemos hasta de que 8 días. Que estén bien y hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El ajo! Hierva de 3 a 5 cabezas de ajo durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. También se pueden machacar las cabezas de ajo y aplicar directamente en las manos. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Xoloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Xoloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FM Xoloyan. Y en Instagram estamos como Xoloyan-107.1. Icanon, Temachtiani, Nimitzontlapohuilis y Texnoaltepeu iguanonemilis. Ni witz, ni mitzonititis, ni mitzilis y canomaseualtlactol, mojmostla, mastimotlapohuisqui cantotlactol. Escucha las historias que tenemos preparadas para ti. Todos los lunes en punto de las 6:05 de la tarde por la XHSB 107.1 de FM. Hasta Mostla. En la XHSB son las 14 horas. Cualiteotlac, Mahtlac, Guanagui horas. Con 1 minuto. Icacé minuto.